Bienvenidos, amado pueblo de Dios. Vamos a seguir con el estudio La lucha es en y por el corazón. Esta es la parte 3. En el segmento anterior se hizo una pregunta, ¿se acuerdan? ¿A quién escucharás? ¿A Dios o a las tinieblas? Esa decisión se toma en la arena de la competencia espiritual, en tu mente. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Santiago 1:4. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una muerte espiritual que nos apartará de Dios, de su palabra, de la sana doctrina, llevándolos a la religión inocua, sin poder, que es lo que busca lograr hacer el adversario con nosotros y nuestras vidas. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterios, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Segunda de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cada uno de nosotros sabe dónde estaba cuando alguien mostró la revelación de Dios con la sana doctrina, rescatándonos de las tinieblas. Cada uno de nosotros sabe dónde estábamos cuando alguien nos mostró la revelación de Dios con la sana doctrina. Y nos rescató de las tinieblas, porque ahí estábamos bajo el dominio del adversario, en tinieblas. No sabíamos ni no conocíamos la voluntad de Dios. Y por tanto, éramos hijos de desobediencia. Ahora bien, la pregunta es, ¿quieres volver a lo mismo? Pero ese volver a lo mismo va a ser peor. Segunda de Pedro 2:20, leámoslo de nuevo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Háganse esta pregunta, ¿quieren volver a lo mismo pero peor? Primera de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En algún momento se dijo que cada uno de nosotros de una u otra manera había salido de una religión. ¿Quieren volver a tener la misma ignorancia que tenían en esas religiones, pero aún peor? ¿Quieren volver a estar derrotados, llenos de miedo, llenos de dudas, llenos de temores, haciendo obras, creyendo que con eso se salvan? ¿Quieren volver a todo eso? Según de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cuántos todavía en esas religiones dicen que son siervos? No creen que Dios los escogió delante de la fundación del mundo para ser adoptados hijos. ¿Cuántos de aquellas religiones aún se creen pecadores, negándose a creer que el Hijo de Dios, por su sangre, los limpió de todos sus pecados? ¿Cuántos de aquellos creen que por hacer obras se salvarán, negando que Dios dice que no es por obra para que nadie se gloríe? Eso es ser un líder pervertido desde su interior, en su mente, por dejarse influenciar por la simiente corruptible, que prefiere la vanagloria personal, las ganancias deshonestas,
que usan la piedad como fuente de ganancias y que como corolario a su perversión aceptan la diversidad sexual. Enseñan que Jesucristo es Dios, enseñan que Dios cambia, que Dios acepta la muerte para tener otro ángel a su lado, que aún son pecadores y para qué seguir si basta con poner atención a lo que dicen en los estrados de las congregaciones y confrontar sus dichos con lo que Dios dice en su palabra. 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hebreos 3:13. Antes exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Léalo de nuevo. Hebreos 3:13. Antes exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Si yo no creo lo que está escrito es porque tengo un corazón malo y estoy apartado de Dios. Si no hago lo que Dios dice, estoy haciendo lo contrario. Si no hago lo que Dios dice, estoy haciendo la voluntad del adversario. Aquí no hay términos medios. O camino en luz, o procuro caminar en luz, o ando en tinieblas. O soy un hijo de Dios con poder, o estoy bajo el dominio del adversario. O soy frío, o soy caliente. 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe, de creencia no fingida. ¿A cuántos conocen ustedes que fingen tener creencia? Todas las religiones. Unas adoran imágenes. Fingen creer en Dios. Y Dios dice que es abominación la idolatría. Fingen creer en Dios, pero niegan el derramamiento del Espíritu Santo. Fingen creer en Dios, pero se consideran aún pecadores. ¿Entienden ahora cómo es la palabra viva y eficaz? 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Timoteo 1:6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. 1 Timoteo 1:7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. 1 Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. ¿Realmente quieres hacer la voluntad de Dios? Apártate de aquellos que tienen la piedad como fuente de ganancia. No los sigas, ni siquiera los escuches, porque están pervirtiendo la sana doctrina. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispado proviene de la palabra griega que se traduce observador, inspector, vigilante, guardián, testigos, entre otras acciones. No como las religiones que hoy toman esto como un grado de autoridad. El obispo es el que vela por mantener la doctrina y la práctica de la palabra de Dios incontaminada. Eso es un obispo. Así que si ustedes están peleando la buena batalla de la fe,
están procurando mantener sana la doctrina, primeramente en su mente y en aquellas enseñanzas que ustedes hacen. Ustedes son obispos. Y no es un grado, como hoy día lo toman. ¿Se acuerdan quién se pavoneaba del grado que tenía y se vestía con filactelias y se creía superior al resto? Saduceos y fariseos. Esos son los líderes de las religiones, de todas las religiones hoy. Fariseos y saduceos hipócritas, que usan la piedad como fuente de ganancia. Primera Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que aquel que está siendo inspector, que es vigilante, que es guardián, que es testigo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 1 Timoteo 3:3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. 1 Timoteo 3:4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Así que todos y cada uno de nosotros que tenemos esa responsabilidad dada por Dios de ser obispos, que nos ha llamado a ser observadores, inspectores, vigilantes, guardianes y testigos de la sana doctrina, cada uno de nosotros tenemos que ser irreprensibles. Marido de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, y esto no quiere decir que no te sirvas vino. A Timoteo se le dijo que era necesario un poco de vino por causa de su estómago. Jesucristo convirtió el agua en vino. ¿Se acuerdan? La cena fue con vino. Todos los excesos son malos. El que tú te sirvas un vaso de vino no es malo. No es malo. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cuántos han escuchado que quieren ser líderes para vivir del diezmo? ¿O se han dado cuenta que ese ha sido su meta desde siempre? 1 Timoteo 3:4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Podría ser un guardián, un testigo de la sana doctrina, un obispo, alguien que en su casa acepta un hijo sodomita o una hija lesbiana y lo encubra? ¿Está gobernando bien su casa? Respondan. ¿Está gobernando bien su casa? Si en su casa su esposa no ha entendido que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿puede salir a predicar a la calle lo opuesto? ¿Puede salir a predicar a la calle que la sana doctrina? No, porque está contaminado desde el corazón, desde su casa. Si los hijos son contumaces y prevaricadores, como aquellos hijos del profeta que tenían a las mujeres en el templo como sirvientas sexuales, ¿se acuerdan? Que lo leímos también. ¿Puede salir ese profeta a ser inspirado por Dios si ha perdido la conexión de Dios a no tener en sujeción su casa? 1 Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Entienden ahora? Léalo de nuevo. 1 Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Recuerdan que veíamos que el libro de Romanos es un libro doctrinal, es el reglamento de vida para el creyente? Timoteo es el libro de vida, es el reglamento para el que desea servir a Dios como líder. Y no para tener un título, entiéndase bien, para hacer aquel que lleve la palabra de Dios a otros. Timoteo es un libro doctrinal para líderes. 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y sabes lo que es la palabra neófito? Un nuevo convertido. Gálatas 4:17.
tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Estos obreros fraudulentos, enviados por el diablo para engañar con su doctrina de demonios, hacen que la gente siga al hombre y su doctrina contaminada y no la exactitud de la palabra revelada por Dios, y se conviertan. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se acuerdan lo que era la palabra corazón? El cardia, lo más profundo de la mente del hombre, donde nacen las decisiones, donde nacen las creencias. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, del cardia, de lo más profundo de su mente, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo, el Hijo de Dios, confrontó y expuso esta situación. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿A cuántos líderes que nosotros conocemos o que en algún momento de nuestra vida hemos visto son una generación de víboras? Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dios no es ignorante, Él sabe de dónde nos sacó, Él sabe de dónde nos conoció. Él sabe el momento exacto de cuando fuimos conocidos por Él. Él lo sabe. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuándo dice Dios que opera? Ahora. Es por esta razón que debemos fortalecer al hombre interior, la nueva criatura creada según Dios, por medio de hablar muchas lenguas, la oración perfecta, y de mantener la mente llena de pensamientos sanos, basados en la sana doctrina dada por Dios que está escrita en su palabra, y que por medio de la lectura de la palabra de Dios logremos alinear cada pensamiento, cada palabra que salga de nuestra boca con la verdad de Dios, siendo retenedor de la sana doctrina, tal como Dios la dejó estipulada por medio de los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Según de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Así que todos aquellos, cuando escuchen ustedes que la palabra de Dios se debe interpretar, ustedes saben que al frente tienen a un demonio con piel de oveja, porque está sentándose en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, diciendo que Él es mejor que de Dios, porque va a interpretar lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. La palabra de Dios no se interpreta. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Según de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si tú estás leyendo a Timoteo, ese hombre fue inspirado por Dios. No necesita interpretación. Si estás leyendo a Pedro, tampoco. Si tú estás leyendo el libro de Hechos, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Ezequiel, el libro que tú estés leyendo, esos hombres fueron inspirados por Dios. Entonces, para yo llegar a conocer el corazón de Dios, yo escudriño las Escrituras para ver si estas cosas son así. Como veíamos anteriormente, el remanente fiel, ese pueblo de Dios que desea alinear sus pasos, su pensar, su actuar según la palabra revelada tal y como está escrita, el que procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, el que hace fuerte al hombre interior hablando en lenguas para operar todo el poder que Dios ha hecho disponible, verá y hará milagros, señales y maravillas en su vida. De esa manera también podrá impactar a la gente que lo rodea, al liberar de la servidumbre a la que hasta hoy es sometida por el Dios de este siglo y sus huestes de maldad. Logrará, como el pueblo de Israel que salió de Egipto, ver el poder de Dios en manifestación. El que crea hoy podrá manifestar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Judas 5. Mas quiero recordaros
ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Cómo los destruyó? Quitó su mano de protección, dejándolos a merced del destructor, el diablo. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufrieron el castigo del fuego eterno. Judas 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 16. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas 18. Los que os decían que el postrer tiempo habrá, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Ahora bien, ¿está dividido el cuerpo de Cristo hoy? Sí, porque unos dicen, yo soy evangélico, yo pentecostal, otro mormón, otro bautista, otro católico, etcétera, etcétera. Y se denostan unos a otros, arrogándose tener la verdad, olvidando que la verdad no los tiene a ellos. ¿Por qué ocurre esto? Si la palabra de Dios es una, si el cuerpo de Cristo es uno, si la voluntad de Dios es una, si la doctrina es una y la práctica de esa doctrina es solo una, si el Dios verdadero es solo uno. ¿Se han preguntado de dónde nace esta división? Del Dios de este siglo, quien por medio de la simiente corruptible en el hombre y la mujer, influencia los pensamientos con egolatría e idolatría, llegando a impregnar la mente y poseerla con su influencia diabólica. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Primero Dios nos dice amados, después nos llama a edificarnos, fortalecernos, por medio de hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Judas 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Debemos recordar que el uso de las palabras en la palabra de Dios es importante, ya que para entender la profundidad de lo que nuestro Padre nos está diciendo, Él lo ha marcado o resaltado, como por ejemplo, para. Siempre marca el propósito, y ese propósito es para vida eterna. En muestra nuestra comunión. Debo permanecer en el amor de Dios, el amor perfecto, 1 Corintios 13, 4 al 8. Debo renovar mi mente para poder llegar a manifestar ese amor perfecto. Debo mantenerme haciendo la voluntad de Dios. Eso requiere de cuidado. Y ese cuidado de conservar la exactitud de la palabra revelada de Dios debe ser como el tesoro más preciado. Y sí, somos muy amados por nuestro Padre Celestial, ya que nuestros nombres Dios los tiene esculpidos en las palmas de sus manos. Isaías 49:16. Primeramente debemos entender que cada vez que Dios, nuestro Padre Celestial, se describe con una figura o característica humana, siendo el Espíritu, es porque quiere poner una marca llamando nuestra atención a algo importante. Judas 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 22. A algunos que dudan, convencedlos. Ese es nuestro ministerio. Reconciliar a la creación con Dios, al hombre o a la mujer, que ya sea por ignorancia o por haber recibido una doctrina errada o contaminada, no está viviendo con el poder que nuestro Padre ha hecho disponible, y que ese hombre
o la mujer renazca del Espíritu de Dios, rescatándole del pecado. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Tenemos la autoridad para juzgar y confrontar las falsas doctrinas y sus prácticas erradas? ¿Tenemos la autoridad para juzgar y confrontar las falsas doctrinas y sus prácticas erradas? ¿Sabes cuál es una de las doctrinas y prácticas erradas que existen hoy? Jesucristo, Rey de Reyes, hoy día. Y como lo hemos visto, no es así. Lean versículo de Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Así que hoy día nosotros somos reyes. Quien gobierna sobre nosotros es Jesucristo, Rey de Reyes, hoy día. ¿Entienden? Pero el Rey soberano que está sobre toda la creación es Dios. Tenemos la autoridad para juzgar y confrontar la falsa doctrina y sus prácticas erradas. ¿De que ha convencido el Dios de este siglo a las gentes religiosas? Que no se debe juzgar al hermano, en oposición a lo que nos enseña Dios. A los que dudan, convencerlos. Dios nos ha dejado una guía para no ser engañados. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros tenemos hoy día todas las herramientas disponibles, se lo he dicho en varias oportunidades y no está de más repetírselo. Entren a internet, pongan el libro que ustedes quieran tener, Interlineal griego castellano de la cueva, PDF, descargar gratis. Y te va a dar una serie de portales de donde tú puedes ver cuál es que te lo baja gratis. Y lo puedes tener en tu computador, en tu teléfono, para escudriñar las Escrituras, para confrontar todo lo que estás recibiendo, todo lo que te están enseñando, para ver si estas cosas son así. Amado de Dios, seamos obreros de la palabra. Un obrero usa bien la palabra de verdad. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo.